Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este webinar de Asufin. Hoy vamos a hablar de tarjetas y préstamos y sus peligros si los utilizamos para irnos de vacaciones. Si estos productos ya venimos advirtiendo durante todos estos años que venimos trabajando en Asufin de sus peligros, más en verano, porque son muchas las familias que recurren a préstamos o tiran de tarjeta para irse de vacaciones en verano. Así que durante el webinar de hoy os vamos a advertir de estos peligros y os vamos a decir qué podéis hacer si ya habéis tirado de tarjetas o habéis recurrido a préstamos. Y lo vamos a hacer con Marisa Protomártir, que es responsable de servicios jurídicos de Asufin, y con Antonio Gallardo, que es responsable de estudios en nuestra asociación. Pero antes de darles paso, os voy a recordar, como siempre, que también al final le haremos un apartado de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas que podáis tener. Y sí que os vamos a pedir que en vez de hacer las preguntas en el chat, lo hagáis en el apartado de preguntas y respuestas que encontráis aquí justo debajo en la pantalla. Es un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic y allí podéis enviarnos las preguntas que tengáis. Esto nos lo va a hacer a nosotros mucho más fácil y así evitamos que alguna se quede perdida y que no respondamos todas las dudas que tengáis. Así que también os recuerdo que bueno, en los próximos días y en las próximas semanas publicaremos los webinars que tenemos preparados para septiembre, así que no dejéis de entrar en nuestra página de eventos porque allí aparecerán los que ya tenemos preparados para septiembre que lanzaremos en los próximos días. Después de las vacaciones, después del parón de agosto, volveremos con más fuerza, como siempre, y volveremos con más webinars para que estéis formados e informados. Así que ya, sin más dilación, hemos dejado también un par de minutos para que os podáis conectar. Voy a dar paso a Marisa Protomártir, que va a ser la encargada de comenzar en este webinar. Y después Antonio Gallardo también continuará con la ponencia. Así que bienvenida, Marisa. A ver si te tengo por aquí. Buenos días. Aquí estás. Perfecto. Pues muchas gracias, Marisa. Te doy paso. Vale, pues dejadme un segundito que voy a compartir la pantalla para poner la presentación. No sé, estamos haciendo cosas raras. ¿La veis, verdad? ¿Sí? Sí, la vemos, Marisa. Vale, bueno, pues vamos a hablar de una cuestión que no por el hecho de que hablemos a menudo de ellas deja de tener importancia, sobre todo porque ya desde diferentes organismos, el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Economía y Hacienda y de los organismos de la Unión Europea, están alertando de la influencia que tiene la situación económica actual, con un índice de precios al consumo muy alto, y que además puede complicarse todavía más con las últimas noticias sobre Ucrania, y con un Euribor muy alto y habiendo subido las cuotas de las hipotecas, y cómo compaginar, ¿no?, estas cargas financieras con también aquello que nos apetece mucho hacer, que es irnos de vacaciones y que todos nos merecemos, que ya llevamos todo el año trabajando. Entonces, el objetivo de este webinar es, en primer lugar, alertar, ¿no?, de los problemas que puede acarrearnos un sobreendeudamiento. En segundo lugar, orientarnos a cómo conseguir un crédito que nos perjudique lo menos posible en relación con nuestra capacidad económica. Y en tercer lugar, de ver qué podemos hacer si ya tenemos créditos que son peligrosos, que son perjudiciales para nuestra economía, nos sentimos en la tentación de utilizarlos para estas vacaciones y cómo librarnos de ellos, ¿no? Pues en primer lugar, en relación con el sobreendeudamiento, queremos llamar la atención sobre este concepto, ¿no? Porque a veces se confunde el sobreendeudamiento con una situación de incapacidad para hacer frente a las deudas que nos colocaría en una situación de insolvencia. Sobreendeudamiento significa que mi nivel de créditos, mi nivel de deudas está en un porcentaje de mis ingresos que dificulta que pueda atenderlos todos. ¿Y cuándo estoy en insolvencia? Estoy en insolvencia cuando ya no puedo atender mis obligaciones corrientes, es decir, no solamente los créditos, sino también la luz, el agua, el teléfono, mis obligaciones corrientes, y o bien preveo que de forma inminente no voy a poder hacer frente a esos préstamos, ¿no? Entonces, ¿qué productos
nos conducen a este sobreendeudamiento? Pues fundamentalmente los préstamos revolving y los microcréditos y consecuencia de estas contrataciones, los préstamos de refinanciación o préstamos ocultos en otros contratos como son los productos tipo FlexiCard. Vamos a ir un poco viendo uno por uno. Yo creo que ya a estas alturas todos conocemos que un préstamo revolving es una línea de crédito, un crédito con un límite que además se sobrepasa facilísimamente porque la entidad está encantada de subirnos el límite del crédito, en el que tiene dos características fundamentales. Una, que tiene unos intereses muy altos, incluso aunque no los podamos calificar de usurarios, siguen siendo unos intereses muy altos que superan el 20% en todos los casos. Y en segundo lugar, que produce un efecto, pues que lo explicará luego mi compañero Antonio muchísimo mejor que yo, que produce un efecto a través de una cuota muy pequeña que se nos vende como que nos facilita el repago de este préstamo, pues con esta cuota tan pequeña no llegamos a cubrir ni el capital ni los intereses, de modo que esa parte de capital y esa parte de intereses que no pagamos en el mes corriente se acumula a las sucesivas disposiciones que vayamos haciendo y a este cúmulo de deuda se le vuelven a aplicar intereses muy altos, de modo que produce el famoso efecto bola de nieve que hace que la deuda se prolongue muchísimo en el tiempo y que termine pagando no solo un interés muy alto, sino además durante mucho tiempo, con lo cual es más interés. Además de que estos préstamos pues suelen tener comisiones por 1000 cosas, algunas incluso injustificadas, suelen tener también productos vinculados que nos convencen para contratar, como pueden ser seguros de protección de pagos, que luego no usamos porque desconocemos que los tenemos y no tenemos ni la póliza a veces para ver cuál es su cobertura, o directamente la entidad no nos avisa de su existencia, no nos recuerda su existencia y tampoco lo pone en marcha, pese a que estos seguros se han contratado con empresas vinculadas a la entidad de crédito, ¿vale? Por otro lado, tenemos los microcréditos o créditos fáciles. Estos, aunque nunca hayamos contratado ninguno, estoy segura de que todos los conocemos porque el bombardeo publicitario para su contratación es salvaje. Los encontramos, por ejemplo, en las estaciones de metro que nos ofrecen de Vivus y de otras marcas y nos ofrecen incluso a veces nuestra propia entidad de crédito cuando operamos a través de la aplicación, a través de pop-ups, a través de mensajes en SMS, a través de correos electrónicos, a través de páginas web, de pop-up cuando estamos navegando en otras páginas web, etcétera. ¿Qué diferencia los microcréditos de los préstamos revolving? Pues que mientras que el préstamo revolving es un crédito, una línea de crédito en la que con un límite de 2.000 o 2.500 euros se nos permite gastar, ¿no?, a crédito hasta ese importe, el microcrédito nos da una cantidad cerrada de dinero, 1.000, 2.000, 500, 250 y a veces utilizan como señuelo darnos la primera cantidad a tipo cero, a devolver en un plazo muy corto de tiempo, una semana, 15 días, y con este señuelo pues nos hace una sensación subjetiva de facilidad de pago y de facilidad de obtención del crédito y entonces pues empezamos a contratar uno y otro y otro. Entonces son créditos que tienen unos intereses altísimos, raro es que no sean usurarios en este caso, estamos hablando de créditos que superan fácilmente el 200, 400, 3.000, 12.000. Hemos tenido la semana pasada un asunto en el que la TAE eran 12.400%. Y la entidad se defendía diciendo, no, estoy dentro de mercado, las otras entidades de microcréditos están dando TAEs similares. Y ella misma mencionaba entidades que estaban prestando dinero al 3.000 y al 4.000. Oye, pues que ni con esas TAEs estamos cerca de los 12.400 que me estás ofreciendo. O sea, ellos mismos prácticamente se colocaban en la situación de prestamista usurero, ¿no? ¿Qué diferencia también estos microcréditos de los préstamos revolving? Pues que mientras los préstamos revolving producen ese efecto de acumulación y intereses sobre los intereses, los microcréditos simplemente aplican sobre el nominal este interés e incluso nos dicen de forma absolutamente transparente que si pedimos 1.000 euros, pues a los 15 días vamos a tener que devolver 1.250 euros, ¿no? Nos lo dicen con toda claridad. Y por lo tanto,
pues estos créditos serán atacables por usura, pero desde luego en ningún caso van a ser atacables por falta de transparencia, a diferencia de los préstamos revolving, porque nos indican, como digo, con toda claridad cuál es la cuota a pagar y cómo va a engordar esa deuda si no la afrontamos, tanto por el propio devengo de intereses, ¿no? Si yo no pago una deuda en su plazo, pues todo el tiempo que yo tarde en pagar esa deuda se van sumando intereses, intereses, intereses. Y de hecho, si me demanda la entidad porque no he pagado el microcrédito y tienen razón en pedírmelo, es decir, no es un crédito usurario, pues, o incluso como resultado de un pleito por usura, resulta que yo todavía debo dinero a la entidad porque he gastado más de lo que le he pagado, pues ese dinero, como mínimo, va a estar generando el interés legal del dinero, ¿eh? Con lo cual esa deuda va a seguir engordando. Y si además tengo una sentencia, pues va a engordar con el interés legal del dinero más 2 puntos porcentuales. Como os hemos anunciado antes, quiero llamar también la atención sobre los peligros que tiene la refinanciación de estos préstamos. Perdón. Hemos detectado en Asufin la tendencia de las personas que no consiguen, ¿no? Que se encuentran en un momento de sobreendeudamiento extremo y tienen varios créditos que pagar y ya tienen un desorden de deuda que no saben ni por dónde empezar, el acudir a entidades que, por un lado, presuntamente van a intermediar con tus anteriores acreedores y te van a conseguir quitas, es decir, rebajas en la deuda, y al mismo tiempo te ofrecen o conciertan contigo préstamos para ir pagando todas esas deudas. La realidad de este tipo de contratos es que la maraña de deuda se incrementa todavía más. Estoy refiriéndome a entidades como, por ejemplo, Recupera tu Deuda. También en Asofin recientemente hemos tenido un caso que nos ha dado la oportunidad de examinar que todo lo que la cliente se había ahorrado, entre comillas, por la intermediación de esta entidad, que además mucha de la actividad intermediadora la había llevado a cabo la propia cliente, que tampoco había hecho gran cosa la refinanciadora, pues había pagado en comisiones por dicha renegociación más de lo que presuntamente había ahorrado con esa intermediación, ¿no? Con esas quitas que se habían hecho sobre las deudas. Y como luego además había tenido que pedirles un préstamo para poder hacer frente al acumulado de la deuda, pues ese préstamo también se lo habían dado con una TAE del 24 y pico %, que era también a todas luces usuraria si la comparamos con la TAE de créditos al consumo a la fecha de la contratación. Con lo cual, la situación de sobreendeudamiento inicial, lejos de haberse resuelto, ha ocasionado un nivel de deuda todavía mayor, ha pagado, entre comillas, por nada, porque la rebaja de la deuda se la han comido en las comisiones y además, y esto es lo más lamentable, pues tampoco ha conseguido librarse ni de las llamadas ni de las amenazas y coacciones que muchas veces las entidades de recobro ejercitan sobre los prestatarios, porque pese a que tenía ese contrato, ¿no?, de mandato por el que encarga a la entidad que se ocupe de negociar estas deudas, pues finalmente esta prestamista pues había hecho un poco la tonta y había terminado teniendo que ella atender a las llamadas e intermediar con todos estos acreedores. Y por otro lado, también quiero llamar la atención sobre los productos tipo FlexiCard, que son estos famosos anuncios de préstamos sin avales siempre que tengas un coche, ¿no?, de compramos tu coche y lo podrás seguir conduciendo y tal, que realmente esconden, pues de un lado, un contrato de compraventa que es absolutamente falso, es decir, nosotros le trasladamos la propiedad de nuestro vehículo a la entidad a su vez nos hace un contrato de arrendamiento para que nosotros podamos seguir conduciendo el vehículo. El importe de la venta es realmente el principal que nos están prestando, ¿no?, lo que nosotros necesitamos para salir de ese momento de deuda, y lo que pagamos a través de esas presuntas cuotas del arrendamiento son en realidad cuotas del préstamo, y este préstamo con un 400% tal. Entonces, es evidente que algunos de nosotros podemos necesitar un préstamo para financiar nuestras vacaciones y para eso están los préstamos, para acudir a solucionar determinados problemas de liquidez o el acometer una compra que si la compramos pagando de una sola vez, pues nos ocasiona un problema de liquidez.
vamos a ver, el préstamo ha existido toda la vida y toda la vida existirá y es una herramienta jurídico-económica de mucha utilidad. Pero lo que estamos diciendo aquí es, ojo, de entre todos los préstamos que uno puede conseguir, intentemos conseguir el más beneficioso posible. Examinemos diferentes ofertas. La ley de préstamos al consumo obliga a que la entidad prestamista nos informe con carácter anterior a la contratación de todo lo que voy a tener que pagar con ejemplos, y esa oferta vinculante, esa ficha europea de información, esa FEIN, me va a permitir contrastar el coste de unos préstamos u otros y elegir el que más se ajuste a mis necesidades. Esto por un lado. Y por otro lado, ojo, si no podemos acceder a financiación corriente, es decir, si tenemos que acudir a prestamistas que nos dicen que no nos van a hacer ninguna evaluación de solvencia y que podemos pedirlos incluso si estamos en el ASNEF, mucho cuidado, esto es lo peligroso. No estamos a lo mejor en situación de asumir un nuevo préstamo, y a lo mejor tenemos que pensar en otras formas de irnos de vacaciones que sí podamos, ¿no? ¿Cómo nos defenderemos si ya tenemos alguno de estos préstamos y hemos sentido la necesidad de utilizarlo para nuestras vacaciones? Pues siempre vamos a tener que observar, en primer lugar, si nos han dado esa información previa a la que hacíamos alusión antes, esa ficha de información en la que nos dan toda la vida del préstamo, cuánto cuesta, cuándo empieza, cuándo termina, ejemplos de cuota, etcétera. En segundo lugar, es posible que en esos préstamos, comparándola con la TAE media de préstamos de la misma naturaleza, es decir, revolving, préstamos al consumo, si supera 6 puntos esa TAE media, podemos considerar que concurre usura y vamos a pedir la nulidad del contrato. Y con esa nulidad del contrato, ¿qué vamos a conseguir? Pues anular los intereses y las comisiones de ese préstamo, de manera que lo único que vamos a tener que devolver es el principal, el capital. Es decir, vamos a tener que hacer una cuenta y ver cuánto me han prestado, cuánto he pagado. Si lo que he pagado supera lo prestado, me tendrá que devolver dinero la entidad. Y si he pagado menos de lo que me han prestado, pues yo todavía tendré que pagarle a la entidad ese principal. Que nos quede claro que el principal no nos lo van a regalar. Y son también impugnables, sobre todo los préstamos revolving, no los microcréditos, por transparencia, porque en la mayoría de los contratos todavía no siguen las indicaciones de transparencia del Banco de España y no nos están explicando con total claridad ni en la ficha ni en el contrato este funcionamiento revolving, ese efecto bola de nieve, y por lo tanto se nos dificulta conocer con claridad y precisión cuál es el coste del contrato. Y eso permite que se anule el mismo con los mismos efectos que hemos visto antes de la declaración de nulidad por uso. ¿Ha cambiado el panorama en relación con la usura con las últimas sentencias del Supremo? Lo he mencionado antes de pasada, efectivamente. Tenéis que saber que ahora mismo rara vez un contrato va a ser usurario, porque se cuidan ya muy mucho las entidades de establecer TAEs claramente usurarias. Lo que hacen es esconder esta usura, bien estableciendo TAEs ligeramente por debajo de los 6 puntos, ¿no? Sumados a la TAE media, o bien estableciendo una TAE que es baja, pero que no es verdaderamente una TAE. ¿Por qué? Porque no incluye todos los costes del contrato, no incluye comisiones, no incluye seguros, no incluye prestaciones accesorias. Por lo tanto, si a esa TAE aparentemente no usuraria le sumamos todos esos conceptos, luego resulta que la TAE sí que es usuraria. Entonces, ha cambiado el panorama, ha cambiado sustancialmente y esto lo deberemos tener en cuenta. No confiemos en contratar un préstamo y pensar que luego lo vamos a poder anular automáticamente, porque ello va a depender en gran medida de la TAE y de cómo esté configurada la TAE del contrato, ¿vale? Y desde luego con los microcréditos sigue existiendo esta posibilidad, pero con los revolving está complicada la cosa. Uy. Aquí me ha quedado una cosa horrorosa, pero bueno, creo que puedo hablar de ello sin tener delante la ficha. Microcréditos,
tenemos que recordar que es aquel crédito que se concede en un plazo muy corto, ¿no? Para ser pagado en un plazo muy corto y con el tipo muy, muy alto, pero con la particularidad de que muchas de estas entidades no están supervisadas por el Banco de España. Y como es en el único país que pasa de toda la Unión Europea, que hay multitud de empresas de microcrédito o de cesionarias de crédito que nos van a reclamar que no están autorizadas por el Banco de España y algunas ni siquiera tienen domicilio en España. Con lo cual, eso es otra cosa que tendremos que tener muy en cuenta cuando contratamos un crédito. Fijémonos quién es el prestamista y dónde está domiciliado. Porque si el prestamista tiene domicilio en cualquier sitio fuera de España, pero fundamentalmente fuera de la Unión Europea, nos va a costar Dios y ayuda poderles luego demandar o reclamar. Y ya para terminar, y en relación con esta situación de sobreendeudamiento, es decir, tenemos tal nivel de deuda que no nos permite ahorrar y supera el 40% de nuestros ingresos corrientes, esta situación es sumamente peligrosa y muy probablemente, si no tenemos cuidado y no ordenamos correctamente y nos endeudamos con sentido común y de forma responsable, nos va a conducir a una situación, como mencionaba antes, en la que podemos encontrarnos todavía más sobreendeudados con entidades de refinanciación. Con lo cual, os invito a visitar el portal del sobreendeudamiento con múltiples consejos que tiene a su fin, en el que encontraréis múltiples consejos para evitar este sobreendeudamiento, foros en el que comentar vuestras inquietudes y, sobre todo, consejos sobre cómo actuar cuando uno ya se encuentra sobreendeudado, sobre la posibilidad de reclamar, o incluso si ese sobreendeudamiento ha alcanzado o va a alcanzar de forma inmediata un nivel de insolvencia, cómo acogernos a un procedimiento de segunda oportunidad, que son procedimientos que se están revelando utilísimos para el deudor persona física consumidor, porque incluso si no tenemos patrimonio con el que hacer frente a las deudas, se nos va a permitir a través de este procedimiento conseguir la exoneración de los créditos, es decir, el perdón de esos créditos privados que no podemos asumir porque no tenemos patrimonio con el que asumirlos. Y si tenemos patrimonio, pues de forma ordenada y a través de este procedimiento judicial se van a liquidar aquellos bienes que efectivamente merezca la pena liquidar y con ello se va a hacer frente a las deudas con reducciones, con quitas, con aplazamientos, facilitando al máximo que podamos afrontar esas deudas e incluso también con exoneración de las que incluso con el patrimonio no se van a poder asumir. Es un procedimiento que es bastante sencillo, se ha simplificado mucho con la nueva ley y que la pega son los créditos públicos que tienen un límite de exoneración en 10.000 euros, pero que están funcionando extraordinariamente bien para el crédito privado y, repito, para el prestatario, ¿no? El deudor, persona física, consumidor. Os animo a, si os encontráis en esta situación, indagar más sobre ello y que nos dé reparo de ponernos en esa situación, porque es realmente una muy buena solución y está permitiendo a los deudores, pues eso, una segunda oportunidad, una segunda vida libre de deudas. Y por mi parte, Clara, he terminado mi exposición. Genial, pues muchísimas gracias, Marisa, por esta primera parte del webinar. Vamos ahora ya con la segunda y después recordamos que dejaremos un huequecillo para preguntas que puedan tener los asistentes a este webinar. Así que voy a dar paso ya a Antonio Gallardo, a ver si lo tenemos por aquí. Sí, aquí está. Bienvenido, Antonio. Te dejo ya para que continúes tú con el webinar. Muchísimas gracias, encantado de estar otra vez aquí de nuevo, intentando ayudar un poquito en este enrevesado mundo de las finanzas personales, que muchas veces nos lo pone muy difícil a través de reclamos muy atractivos. Si me permitís un segundo, voy a hacer yo también a compartir la pantalla si encuentro mi presentación, que tiene que estar en algún lado abierta. Un segundito, que no sé por qué no me sale en la pantalla, pero no tardo nada. Veo todo menos Veo todos menos el PowerPoint. Un segundito, le voy a cerrar y vuelvo a abrir.
Y empezamos rápido. A ver si no compartimos pantalla entera. Empecemos. ¿La veis correctamente? Pues vamos a Sí, darle. lo vemos, Antonio. Perfecto. Pues nada, yo lo que voy a hacer es complementar todo lo que hemos visto antes tan estupendamente presentado como siempre. La verdad que no es el primer webinar que hacemos juntos y la verdad que bueno, yo creo que nos complementamos muy bien. Yo voy a centrarme sobre todo en tarjetas de crédito, en el sentido de que es el producto que considero más estrella del verano, como también luego es el producto estrella especialmente de las Navidades, y especialmente no por demonizar lo que es el producto en sí, sino por dar advertencias y especialmente centrarnos en los malos usos que se hacen de las tarjetas. Porque ese es el problema principal que tenemos. Que a la hora de comercializar estos productos, por mucho que se nos destaquen todas sus características, se hacen más relevantes, especialmente algunas que son perjudiciales y están muy relacionadas con el poder gastar todo lo que quieras y luego pagar con mucha facilidad, cuando detrás de esa facilidad lo que vienen es unos costes enormes y luego unos riesgos inherentes que hay que conocer, ¿no? Entonces, bueno, empiezo pues poniendo en claro cuáles son los dos peligros que tienen las tarjetas. Tienen dos peligros y lo comparamos. No tiene nada que ver con los minicréditos que ha dicho Marisa en tipos de interés, porque esos son, ya llegamos a lo que ha dicho, tipos que superan los 2.000, los 4.000%, pero son tipos que son caros con respecto a lo que es el mercado. Y especialmente los podemos hacer caros nosotros si hacemos, como veremos más adelante, malos usos y utilizamos prácticas que no son adecuadas. Os pongo la última referencia que es pública del Banco de España, que es la del mes de mayo, que la han publicado hace poquitos días, en la cual nos dice que la media de tipos de interés de las tarjetas de créditos es un 18,06%. Y si la comparamos con un préstamo personal, vemos que es mucho más del doble. El préstamo personal ponderado está en un 7,96%, con precios más bajos cuando son más a largo plazo, es cierto, y más caros cuando son a corto plazo. Ese 18,06%, que estamos hablando, cifras súper cercanas al 1,5% mensual, lo podemos acercaros por las formas de financiación. Y aquí pongo tres apartados porque hay que conocerlos y los riesgos que tienen cada uno de ellos, aunque algunos no tengan costes. Que es primero si existe financiación, si existe diferimiento y si existe fraccionamiento. La gestión que hagamos adecuada de estas funciones, que las tienen todas las tarjetas, es la que nos permitirá poder usar estas tarjetas, pero poder usarlas de forma inteligente y evitando problemas, porque como ya veremos al final, el problema de tener un crédito en el bolsillo y no pensar en el momento y tener un descontrol es cuando vamos acumulando y hacemos ciertos efectos bola de nieve que hay que tener muy en cuenta. Y empiezo por la práctica que hasta no hace tantos años era la más común, de unas tarjetas que tardaron mucho tiempo en hacerse populares en España. Si pensamos en finales de los 90, cuando las tarjetas de crédito no eran ni nuevas, pero en países especialmente del área anglosajona, pues era un uso que ya llevaba décadas usándolas como créditos. En España no se comercializaban mucho hasta el gran calentamiento de principios de los 2000, calentamiento financiero, tanto inmobiliario como hipotecarios. Se usaban pocos, no eran unos productos muy comunes, solían tener un crédito limitado y sobre todo, que es algo que claro, que a los bancos les gustaba poco y al final han conseguido que cambiemos ese estereotipo, se usaba especialmente para diferir el pago. Tú cogías tus compras del 20 al 20 y las pagabas el día 1 de cada mes. Y con ello pues podéis tener un cierto alivio financiero siempre que tengas un control. Ahora ya veremos que hay muchas formas de fraccionamiento de financiación y son tan comunes y en algunos casos más que lo que es diferir el pago. Pero diferir el pago sigue siendo el uso muy común de muchas personas.
Bueno, pues al principio pues puede parecernos una forma bastante buena y que no tiene riesgo ninguno porque al final no pago ningún interés y si yo compro algo el 22 de julio y lo pago el 1 de septiembre, pues es que me he conseguido pues, pasar un pago a más de un mes y hacerlo además sin ningún coste. El problema que tenemos, y lo estamos viendo en fórmulas que están haciéndose sin usarse con las tarjetas, como el Buy Now, Pay Later, que vemos en muchos comercios, es que mucha gente está haciendo este uso sin tener claro que cuando llegue a principio de mes le vienen otros gastos y voy a tener lo suficiente. Y aquí es una primera llamada de control de algo que repetiré en las siguientes, que es el control que tenemos que hacer con las tarjetas, que es cada vez más sencillo. Porque las aplicaciones de nuestro banco, o si tenemos una tarjeta de otra entidad financiera, nos permite tener un control muy adecuado de qué hacemos. Entonces, a partir de ese punto, debemos empezar a tener un uso cuidadoso, que no evitarlo, porque es una forma gratuita de poder aplazar algo, pero volvemos a introducir en el concepto de responsabilidad y el mirar muy bien que tengamos esos fondos para poder hacer frente. A partir de esta fórmula de qué es diferir, nos vamos a lo que son las fórmulas de financiación. Racionar el pago. Y como pongo, son 3 formas con distintos peligros. Y aquí luego las vamos a ver de una en una, pero las adelantamos y vamos a ver sus puntos flacos ya desde un principio. La primera, fraccionar la operación durante un número de meses determinados. Como veremos, es una fórmula que puede ser adecuada si hacemos un buen uso porque tenemos un control del coste. El problema es que lo veremos, es que es algo que se puede hacer en operaciones individualizadas. Pagar una cuota fija. Bueno, pues si tenemos un control de las deudas, el problema cuando se paga una cuota fija es que nos centramos en qué cuota pagamos y no en qué deuda tenemos. Y especialmente veremos el problema que tiene cuando generamos deudas que tengan unas cuotas que son muy bajitas. Y cómo es el sistema de amortización de deudas y lo que está generando. Y por último, pagar un porcentaje sobre la deuda, que es también algo muy engañoso, porque al final la deuda es algo que se mueve. Ya sea, incluso si dejamos de pagar, que no es lo más común, de comprar, perdón, y vamos pagando, pues la cuota va disminuyendo, pero la deuda pues va moviendo y va generando intereses. Pero si nosotros, que es el uso más normal, vamos añadiendo compras, vamos pagando al final de cada mes una cuota y vamos añadiendo compras, puede generar un descontrol bastante grande, ¿no? Entonces, las dos segundas, ya adelanto que el problema que tiene es esa pérdida de saber qué es lo que estamos pagando y con todo ello los riesgos que conlleva. Vamos a la primera, fraccionar la operación durante un número de meses. Bueno, pues compramos una lavadora, cuesta 1.200 euros y decidimos que la vamos a pagar en un año. Y nos da una operación, nos va a dar 100, porque sería solo capital, con los intereses de 115 euros. Bueno, pues tenemos ese dato, unos datos que son ciertos y que nos vienen muy bien para el control. Sabemos por la diferencia entre lo que es el total de las cuotas y lo que costó el producto, cuál es su coste real, sabemos cuándo empieza y cuándo acaba. ¿Cuál es el problema que tenemos principal? Que esto lo podemos hacer y es un reclamo y muchas veces de repente estamos en nuestra banca online y nos llega y decimos hasta un recibo, fracciónalo y págalo en 3 meses. El primer problema es que lo hacemos de forma individual y que si nosotros acumulamos y lo hacemos muchas operaciones individuales, el control lo hace más peligroso, ¿no? Ya perdemos un poquito más el control. En segundo lugar, que es algo muy común, muchas veces nos dejamos llevar por la cuota más baja. Y es algo que ya alerto y que es algo que es importante que hagamos. Necesitamos tener un equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, y es algo que, por ejemplo, es un concepto que estamos viendo mucho en las refinanciaciones de hipotecas actualmente, cuando hablamos de equilibrio, tenemos que centrarnos no en pagar lo menos posible, sino en pagar lo máximo posible sin que se altere lo que es nuestro presupuesto familiar. Entonces, si nosotros tenemos esa lavadora y en vez de pagar 110 euros en 12 meses, nos podemos permitirlo pagar 218 en 6 meses, tenemos un ahorro de intereses que es bastante importante. Que es lo principal, ¿no? Entonces, tenemos que jugar siempre entre estas cantidades. Es cierto que, por ejemplo, este tipo de financiación, tenemos un caso que ya en España se está aplicándose, suele ser a veces algo bonificada en otros países.
y sueles tener tipos de interés distintos a cuando tú necesitas dinero en efectivo, cuando necesitas fraccionar una compra. Tenemos el caso de hace unos meses que ING ha lanzado para compras individuales que su tipo es inferior cuando haces estas financiaciones a las tarjetas. Pero lo importante es controlarlo y que no vayamos al plazo corto porque le veamos mejor porque los costes son elevados. Hemos visto ese 18%, pero hay tarjetas que superan esa media del 18%. Sino irnos a lo máximo que podamos, teniendo siempre una ventaja. La tarjeta también es flexible a la hora de acomodar las formas de pago y que podemos llegar a un momento incluso de decirle, venga, pues te adelanto o intento, de repente esta cuota no la puedo y la puedo pasar de 6 a 9 meses, pero el siguiente tenemos que ser lo suficientemente, tener ese control de las finanzas personales y ese préstamo llamémosle no inteligente, sino un préstamo responsable, en el cual, bueno, pues nosotros si nos sobra ese dinero tenemos que ir a las deudas. Pensemos que tener dinero en una cuenta que no nos da nada o depósitos que nos dan un 0,5% frente a un 18% donde conseguimos ganancias pagando la deuda. Pero bueno, esta es la fórmula que podemos decir que es la más controlada, ¿no? Y ahora nos vamos a las más peligrosas, ¿no? Y la más común de las más peligrosas es pagar una cuota fija al mes. Y ya pongo en el antetítulo lo principal, que hay que huir de la tentación de las cuotas reducidas. Las cuotas suelen ir desde 25 euros en las tarjetas, con unos mínimos que suelen ser hasta el 5% de la deuda. ¿Por qué? Porque al final el modo de amortizar una cuota en una tarjeta no difiere nada de lo que es el modo de amortizar un préstamo personal o un préstamo hipotecario. Es una cuota francesa, con lo cual lo que hace primero es cobrarnos los intereses y si queda algo nos va al capital. Si nosotros ponemos una cuota muy reducida, pongamos este ejemplo, y de repente los intereses suponen por la deuda que tenemos 20 euros, van 5 al capital. Entonces al siguiente mes la reducción es tan pequeña, incluso sin bajar, que lo mismo no son 20 euros en intereses, pero son 19,80. Y lo que estamos haciendo es alargar enormemente lo que es el pago de una deuda cara. Y ahora luego os vamos a poner un ejemplo realizado en nuestro último barómetro de tarjeta revolving, que llevamos años denunciándolo e informando de estas malas prácticas que son posibles en todas las tarjetas, pero es cierto que identifica especialmente a las tarjetas revolving. Que las tarjetas revolving, uno de los hechos es que nos suelen dar capitales muy amplios para poder gastar mucho y nos incitan a que gastemos mucho, pero por otro lado nos dan intereses. Lo que nos dan son que paguemos cuotas muy bajas para que esos intereses se multipliquen. No solo eso, sino que si, como hemos dicho, se paga interés, luego capital, pero si yo de repente contrato o no lo veo y considero mejor un seguro de pagos de esa tarjeta, va primero intereses, luego el seguro y luego el capital. Y puede hacerse incluso más grave. Con eso creamos una falsa sensación de control. Parece que pagamos poco, que no afecta a nuestro día a día, pero lo que nos queda es una deuda enorme que está generando intereses y que cuando lo contabilizamos luego al final de la operación y queremos dar marcha atrás, vemos ese enorme gasto. Y aquí os pongo el ejemplo de nuestro práctico, de nuestra tarjeta revolving, de nuestro último barómetro. Vemos que la factura en intereses, nuestro ejemplo lo hacemos en una cuota financiera de 1.000 euros, que se paga lo mínimo, que son 25 euros. Ha bajado algo los intereses, especialmente hasta junio del año 2021, pero desde junio del 2021 ha vuelto a subir. Es decir, sí que hubo, como ha indicado muy bien Marisa, por el tema de los intereses de usura, una tendencia a que se bajaran los tipos para dejarlos en ese margen, ¿no? Para que no dieran problemas judiciales, pero que vemos que desde junio del 2021 a diciembre del 2021, incluso antes de la subida de tipos, que empezó en enero del 2022, ya empezó una escalada que seguramente veamos en los siguientes. ¿Cuál es el resultado? Para 1.000 euros, con los tipos medios de una tarjeta revolving, acabas de pagar 469 euros de intereses. Es decir, estás pagando prácticamente un 46% de sobrecoste sobre esa deuda. No solo eso, sino que pagando y no metiendo ninguna cantidad, que es una práctica que no se ve poco y además con esos problemas que hemos tenido de inflación y similares, se ha recurrido mucho más al saldo de tarjeta y lo que hemos visto que pasa lo contrario, que vas acumulando y vas teniendo más deudas, tardarías 4 años y 11 meses en devolver esa deuda.
Es un ejemplo bastante claro y evidente de cómo esta fórmula no es la adecuada y que si nosotros vamos porque queramos tener ese control y queramos tener una cantidad fija, debemos huir siempre de las cuotas mínimas y debemos centrarnos siempre en lo mismo. ¿Qué máximo puedo pagar? En este caso la flexibilidad es máxima. Yo puedo pagar 500 este mes y el siguiente 300, pues lo bajo, pero si el siguiente vuelvo a intentar poder pagar 400, pago 400. Lo que hay que intentar es tener un control de las deudas y que éstas no se acumulen. Por un efecto pernicioso es que las deudas, muchas tarjetas no se acaban nunca, porque se financia el verano como hacemos ahora, en septiembre financiamos la vuelta al colegio, en noviembre llega el Black Friday y empezamos a financiar la Navidad, que muchas veces se pospone y llega hasta febrero, de repente llega otra vez Semana Santa, llega verano, y al final lo que tenemos son unos gastos y una falta de control que lleva a que paguemos muchísimos en intereses. Entonces, repito el pensamiento de que hacer un uso inteligente de la tarjeta. No es que la tarjeta sea mala en sí, sino el uso que hacemos nosotros de ella con ciertas trampas que nos ponen porque nos hace muy llamativo pagar desde 25 euros. Entonces tú te pagas tus vacaciones y pagas 25 euros, pero has generado 3.000 euros de deuda. Y vamos al último ejemplo, que es el descontrol para mí mayor todavía de todos, porque es pagar un porcentaje fijo al mes, ¿no? Entonces tienes una falta de control tanto de la deuda como de los pagos. Entonces, por ejemplo, pagamos un 5% de la deuda, que son 1.000 euros. Y ese 5% de 1.000 euros son 50 euros, de los cuales se van 36 a intereses y el resto pues, se va a capital. Como hemos bajado en capital, la siguiente cuota ya no serán sobre 975 euros, 976, con lo cual la siguiente cuota ya bajaremos, ya no será 50, ya será 49 con algo. E iremos así bajando si no introducimos más. El problema es que seguramente estemos comprando, estemos metiendo más compras y se va haciendo. Entonces, si no añadimos más gastos, pues la cuota se reduce. Pero lo que estamos haciendo, esa reducción, es alargarlo, con lo cual nos está haciendo una trampa. Porque como es un 5% sobre la deuda o un 10% sobre la deuda, siempre va a haber una deuda. Aunque sea al final marginal y los pagos sean pequeños, siempre va a haber una deuda. Entonces, la que es importante es que si cogemos esta fórmula, porque la consideremos así, vayamos a los porcentajes elevados, pero que luego hagamos una amortización total para dejar la tarjeta pagada a cero. A esto añado un punto que es importante, que es que la técnica no solo es para que nosotros financiemos compras, sino que también cubramos necesidades que tengamos de dinero en efectivo. El dinero en efectivo, además, es una capa de coste más. ¿Por qué? Porque pasar ese dinero no solo pagamos esos intereses que están generando tan elevados, sino que lo que estamos haciendo además es meter meter una comisión, que suele ser fija. Es decir, yo saco 5.000 euros y tengo una comisión del 2,5 con un mínimo de 225 euros y me hacen el cálculo, me dicen 2,5, 225 euros aquí puestos. Con lo cual estamos dándole además unos costes que son elevados. Y que la tendencia que tienen muchas entidades, especialmente FCs y entidades que llevan temas de tarjetas y de tarjetas revolving, es intentar que tú debas lo máximo posible para que ese contador de intereses se llegue a mover. Entonces al final llegamos a lo peor, es el efecto bola de nieve, ¿no? Que es la acumulación de deudas y que puede llegar al impago, porque no termino de pagar las deudas o hay que afrontar otras nuevas, ¿no? Entonces, suelen hacerse pasos sucesivos, pero ya estamos viendo ciertas cosas que se repiten y que nos acercan a malas prácticas que llevaron, por ejemplo, a finales de los 90 y principios de los 2000 al Reino Unido a limitar el uso de tarjetas de crédito a las personas físicas a 8 tarjetas, que nos puede parecer una barbaridad. Pero es que había gente que tenía 15, 20, 25 tarjetas o más, porque iban refinanciándose unas con otras, generando una deuda difícilmente ya manejable, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que suelo hacer cuando me vienen nuevos gastos y no he podido hacer frente es aumentar la deuda de la tarjeta. Incluso, como hemos dicho, pidiendo dinero en efectivo para que nos lo ingrese. Con lo cual, al final, lo que hacemos es que ese contador de intereses se multiplica. La segunda respuesta que solemos hacer es modificar la política de pagos, a veces unida a la primera. Y de repente yo pagaba 200, pues he pedido más y además estoy más apurado, pues lo que hago es intentar ajustar mi economía familiar reduciendo, y donde yo pagaba 200 de cuota pago 100. Estoy multiplicando. Y el tercero es contratar nuevas tarjetas porque hemos llegado al límite. Y si vemos las estadísticas de tarjetas y si tenemos en cuenta que hay mucho público que no tiene tarjeta de crédito,
estamos hablando que la media de los que acceden a la tarjeta de crédito ya está acercándose a las 3 tarjetas de crédito en España por usuario. Teniendo en cuenta que hay muchos que tienen una, estamos viendo casos de 4, 5, 6 tarjetas, ¿no? Con la facilidad que no tienes ni que cambiar de banco, que te lo domicilian como si fuera cualquier recibo y al final, bueno, pues generar el problema tan grave que tenemos, que es un efecto de bola de nieve de una difícil solución, porque llegado a ese punto puedes acumular, es cierto que la morosidad, la menor es la hipotecaria, porque al final lo último que dejamos de pagar es la hipoteca y lo que son los inmuebles, pero se empieza a llegar a los impagos de tarjetas, de préstamos, y se te puede llegar a, pues, a que no tengas otra necesidad de buscar una refinanciación que puede ser además difícil de conseguir porque ya ves un listado de acumulados o de deudas importantes. Con todo ello, y como reflexión final, es eso, no es la tarjeta es mala de por sí, sino es el uso que hacemos de ella. Y el uso viene especialmente del control y del autocontrol que tengamos. Comprar lo necesario y ajustarlo a nuestros ingresos. Y no pensar que es el comodín para solucionar todos los problemas, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es ajustes en otras partidas. Es a veces lo contrario, es ajustar los gastos, ¿no? Pero bueno, si hacemos un uso bueno, pues podemos tener unos costes que, aunque sean más elevados que un préstamo personal y que otras fórmulas, pueden ser controlados. Pero si perdemos ese control, pues es donde tenemos el problema principal.